o sea, o antes pasada, no, la semana pasada, vimos la lección 3 que hablaba sobre cómo el pecado interfiere en el propósito de Dios. No sé si alguien se acuerda, hacer una pequeña introducción. Nicole. Bueno, eh, la última vez pasamos la postila, o sea, la lección 3, que es cómo el pecado interfiere en el propósito eterno de Dios. Bueno, ahí nos habla la postila de la condición del ser humano, que, que muchas veces nos creemos ser buenos y que hacemos por no sé, por no drogarnos, no tomar, no vivir ciertas cosas que el mundo hace o tener problemas extraconyugales, creemos que somos buenas personas. Y eso está errado porque Dios ve más allá, Él discierne las intenciones del corazón. Entonces, al discernir las intenciones del corazón, Él ve y conoce lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, el egoísmo, la envidia, eh, la falta de verdad, que podemos estar buscando lo personal. Entonces, el hombre queda manchado ahí con el pecado. La definición de pecado es estar separado de Dios y, y Dios ve, Jesús ve el pecado más profundo de lo que incluso nosotros vemos. Todo lo demás es consecuencia de estar separado de Dios, pero desde lo más mínimo que es pensar mal, sentir mal, nos separa de Dios. Entonces, a raíz de esa decisión de Adán y Eva de pecar, que fue la primera vez que se pecó, que se separaron de Dios, hubo desobediencia, hubieron consecuencias. Y en las consecuencias está el castigo eterno, fueron expulsados del jardín del Edén, ya no tuvieron más comunión con Dios, la naturaleza se dañó y el propósito original, ellos salieron del propósito eterno de Dios porque se daña una de las características más importantes del propósito eterno de Dios. Porque las características del propósito eterno es unidad, cantidad y calidad. Entonces la unidad sigue estando porque Adán y Eva, a pesar de haberse ido del jardín del Edén, ellos siguieron estando unidos como matrimonio y siguieron procreando. Entonces la cantidad siguió avanzando, procrearon descendencia, pero la calidad se perdió. Eso hubo un quiebre donde empezaron a ser hijos a imagen y semejanza de Adán y Eva y no a imagen y semejanza de Cristo. Entonces ese es un resumen, Vamos a predicar la Nicola. el resumen de la lección 3. ¿Alguien más que quiera hablar por allá por Arica? Le vamos a preguntar a uno de los dos si quiere el Leo, el hermano Héctor, qué quedó, si pudieron ver el video que también envió el Leonardo, ¿no? Sí, bueno, como decía la Nicole, el Señor también ve nuestra disposición del corazón. Por ejemplo, bueno, explicaba la lección anterior que, por ejemplo, el hombre no peca cuando solamente adultera de forma física, también cuando ya tú en tu corazón adulteras, ya eso se considera un pecado. Ya el pecado no solamente ocurre cuando uno lo culmina o cuando uno llega al hecho del pecado, o sea, cuando uno ya lo ejecuta. El pecado ya es pecado en cuanto ya en mi corazón se empieza como a germinar o se empieza ya a formar. También eso es, por ejemplo, cuando, bueno, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, ellos empezaron a formar esta nueva sociedad, entre comillas, en base a la semejanza de ellos. Y como también ellos tenían como una descendencia, están teniendo una descendencia del pecado, eh, lamentablemente esos nuevos hijos de ellos nacieron con esa forma de ver la vida. O sea, que el pecado no era
algo malo hasta cuando se ejecutaba. De hecho, también hablaba también que en el Antiguo Testamento también era así. Se hablaba que en el Antiguo Testamento el pecado o o el adulterio se ejecutaba cuando uno adulteraba. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, llegó él, entre comillas, no es que cambió la regla, pero la explicó y le dio un contexto más significativo, que ya era en cuanto ya tú en tu corazón piensas en ese pecado o piensas en ejecutarlo, ya estás pecando. Pero igual es algo mucho más profundo. También yo pienso que es una forma en la cual también uno también tiene quizá ese error o esa equivocación de decir, no, bueno, pensé en pecar, pero no pequé. Pero ya tú, si en tu corazón ya existe el pecado, ya estás pecando. Por eso que no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo. Y quizá, claro, como decía también, no sé, pues yo no soy un asesino, yo no soy no sé, pues, un drogadicto, cualquier cosa, pero no significa que yo estoy libre de pecado. No significa que yo estoy libre también de las dificultades también de lo que significa vivir en esta sociedad y vivir también para el Señor. Eso es mi opinión. Así es. Hermano Héctor, si quiere opinar algo de lo que se compartió la semana pasada. Sí, Bueno, queda claro de que prácticamente al quedar separado de Dios, ya todo se empezó a hacer en forma humana, ¿ya? Y para Satanás le fue fácil inmiscuirse en la parte principal que Dios quería para el hombre, que era su familia, ¿ya? Y en esa parte en la que ha intervenido Satanás, sobre todo para poder destruir a la familia. ¿Mm? Y eso es la parte que en este momento nosotros, como cristianos, al estar estudiando nos damos cuenta de que es lo que más tenemos que evitar, dejar entrar lo que es de Satanás para la familia, porque al último termina destruyendo la parte principal que Dios quería que estuviera unida, que por medio del Señor Jesucristo vuelve para que se una a la familia y ya podamos a su imagen y semejanza empezar a caminar, tratar de alcanzar esa meta. Entonces veo de que Dios en su inmenso amor y misericordia nos dio otra oportunidad a todos. Una oportunidad grande que pocos se dan cuenta, porque pocos tienen la claridad que tenemos nosotros de que el propósito eterno de Dios era una gran familia. Hay muy pocos que tienen esa claridad, sobre todo en el ámbito cristiano. Por eso que tenemos que agradecer a Dios de que, bueno, el Señor nos ha dado esa claridad para poder aprender todo esto y entender de que el propósito eterno de Dios es que permanezcamos unidos y que nuestra vida sea de calidad, sea distinta y, y podamos nosotros llegar a la meta, que es parecernos un poco al Señor. Eso es todo. amén. A Eduardo no le vamos a preguntar. Que da las costillas, pero ahora sí, bueno, si bien hemos venido estudiando esta apostila de una forma sistemática, hablando de los fundamentos, que fue cuando Dios crea al hombre y su fe fue innata, o sea, su fe fue directo hacia Dios, o sea, un fundamento divino. De ahí pasamos a la lección 2 que hablaba sobre el propósito, cuál era el propósito en la creación del hombre, que hablaba sobre con qué fin fue creado el hombre. Hablamos ahí de calidad, cantidad y unidad.
y terminamos la semana pasada con cómo interfiere el pecado. O sea, ha sido de forma sistemática este estudio. ¿Por qué quería que pudieran decirlo? Porque es importante hasta dónde llegamos y a dónde vamos a pasar. Porque claramente lo que dicen ustedes, el pecado interfiere en el hombre por medio de la desobediencia, por medio de lo que, de desobedecer el hombre el mandato de Dios. Y aún así pasamos a esta lección que es la inmutabilidad del propósito de Dios. Entonces es importante saber de que Dios nos crea con una fe innata, crea al ser humano, al primer hombre, lo crea con eso, pero hay un quiebre por medio de esa desobediencia, incluso en el propósito de Dios, y pasa esto, que interfiere, o sea, hay un quiebre. Y la lección 4 nos habla de esa inmutabilidad del propósito de Dios. Y voy a leer. A pesar, a pesar de la rebelión humana, Dios no desistió de su propósito inicial. Leo, ¿podéis leer Isaías 46:10, por favor? Ya. Que anunció lo que por venir desde el que anunció desde que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dijo: mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero, todo lo que quiero, Amén, y haré todo lo que amén. quiero. Sí. Aunque el hombre desobedeció, aunque el hombre se rebeló contra Dios, aunque la humanidad fue afectada por el pecado y trajo una separación con Dios, trajo una muerte espiritual y trajo un quiebre en la relación con Dios, aquí la palabra habla de que Dios no desiste de su propósito. Dios no cancela ese propósito, o sea, Dios no abandona por medio de lo que pasa, por medio del pecado, cómo interfiere en el ser humano. Dios no desiste del propósito, porque la palabra en Isaías 46 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. O sea, estaba escrito todo. Y muchas veces pensamos, o muchas veces la gente piensa que Dios tenía un plan B, como que Dios, al suceder el pecado, hubo un plan B que acudió a otro plan, pero eso no es así, no es así, y muchas veces se piensa eso, de que Dios tenía otro plan, como que se arruinó todo por medio del pecado. Sí, sufre un quiebre, que es la diferencia, sufre un quiebre en la relación con Dios. Eso se sufre, un quiebre, se sufre la separación por medio del pecado, porque Dios es santo, o sea, por medio del pecado sufre esa separación. Y viene la muerte espiritual y sabemos lo que significa el pecado, que es separación, o también se puede decir que es muerte, una muerte espiritual. Entonces, no hay plan B. Y el título es La inmutabilidad de Dios, o sea, ese propósito siempre estuvo. Y Isaías 46:10 lo dice, que desde el principio estuvo anunciado todo lo que iba a pasar, la venida de Jesús, cómo iba a vivir en la tierra, lo que le iban a hacer, lo que iba a sufrir, cómo iba a morir, como un cordero habla. Entonces, de una u otra manera, la palabra aquí nos está dejando claro que el propósito de Dios siempre fue el mismo, a pesar del pecado, a pesar que haya sufrido eh, el quiebre de la relación de Dios con el hombre, el propósito de Dios nunca cambió, siempre fue el mismo. Y eso siempre hay que tenerlo claro porque se piensa eso, de que se ocupó un plan, otro plan, siendo que el propósito de Dios está estipulado y la palabra dice, desde antes de la fundación del mundo que nos creó, o sea, antes, mucho, mucho antes de que todo fuera creado, ya estaba todo estipulado lo que iba a pasar. No sé si alguien quiere hablar algo, decir algo en Sí. base a este versículo, Mi si consulta lo es, entendió.
Mi consulta es si es que se pregunta, se pone en duda de que si es que el propósito de Dios, entre comillas, como que hubo una segunda opción porque por la venida de Cristo. O sea, desde un principio Cristo estuvo pensado en que iba a venir a reconciliar a la humanidad, porque se supone que el propósito del Señor era que nosotros fuéramos su familia, fuéramos hijos, fuéramos hechos a su imagen y semejanza, ¿cierto? Y después Jesucristo vino a reconciliarnos de nuevo con el Padre. Entonces, ahí yo pienso que, no sé si es que habrá como un tema de que el Señor, entre comillas, nos tenía un propósito, que es bueno, el propósito eterno del Señor, pero también tuvo que mandar a su Hijo a reconciliar a la humanidad con el Señor, ¿no? A interceder por nosotros. Y por medio de él encontramos también el camino hacia el Señor. Sí, o sea, claramente vino a reconciliar o a salvar lo que se había perdido, dice la palabra. A eso vino. O sea, Dios al crear al hombre ya sabía el corazón del hombre, ya conocía lo que iba a pasar, sabía. Por eso no es un plan B, porque ya sabía lo que iba a suceder. O sea, la venida de Jesús a la tierra era antes de que incluso pecara el hombre, porque ya estaba estipulado de que iba a venir por medio de la desobediencia del hombre. O sea, Dios sabía que al crear al hombre iba a suceder esto, porque lo hace también con libre albedrío. No lo hizo al hombre no lo hizo como un robot que tenía que hacerle caso en todo. O sea, lo creó sabiendo su corazón que iba a ser engañoso, o sea, que iba a fallar, que iba a desobedecer. Por eso la venida de Cristo no es que sea el plan B o tuvo que recurrir a eso, sino que o sea, era parte del propósito. Eduardo, Sí, más que nada acotar que cuando Jesús viene y la palabra es clara que dice que vino a buscar lo que se había perdido, ¿qué se había perdido? Esa es la pregunta. ¿Qué se perdió? Se perdió la imagen, se perdió la calidad, se perdió el diseño original. Es un quiebre que sufre. Pero cuando viene Jesús, Jesús viene a restaurar lo que siempre estuvo desde el principio. Nunca cambió el propósito eterno. El propósito eterno es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús que expresen todo su poder y su gloria aquí en la tierra. Entonces, Dios crea al hombre para que el hombre viva con una calidad de vida, con las características de Dios, y por medio del pecado hay un quiebre, pero el propósito no cambia. El propósito siempre se mantuvo. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, la palabra dice que cuando Dios creó el universo, creó los cielos, creó la tierra, creó incluso al ser humano, ahí ya existía Jesús. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios siempre tuvo un solo propósito. Por eso, cuando se usa ese término que no hubo plan B, es porque el propósito es eterno. Siempre ha sido que el ser humano viva para su imagen y su semejanza. Entonces, cuando sufre ese quiebre, ¿qué hace Dios? En la persona de Jesús dice, no, pues, yo no creé otro propósito, entonces yo voy a restaurar lo que está creado desde siempre. Y es eterno, es para toda la vida. Entonces, ahí, ¿qué hace Jesús? Viene a la tierra, Dios mismo viene en condición de hombre para proveer nuevamente esa conexión con el propósito inicial que nunca cambió. Dios nunca desistió de sus planes. Entonces, ahí el Oscar toca un punto súper claro, que es el libre albedrío. Y de una u otra forma, todos los que estamos acá, ejemplo, Dios no nos obliga a amarlo. Dios no nos obliga a obedecerlo. Nosotros le amamos y por eso le obedecemos. Entonces, cuando se ha hablado en el principio de los dos fundamentos, que hay uno humano y uno divino, el humano trajo una consecuencia grave, un quiebre.
pero el propósito en sí nunca cambió. Por eso aquí dice que Él no tiene diversos planes, no creó un nuevo blanco. Lo que hace Dios es simplemente decir, no, pues, yo los creé para que vivan de esta manera, el pecado hizo un quiebre, entonces yo voy a proveer de nuevo en mi misma persona, pero voy a ir a la tierra, en Jesús, voy a ir y voy a proveer de nuevo esta reconciliación con el propósito inicial. No había plan B, po. Siempre estuvo que el hombre viviera así para él y es eterno, eterno que no tiene fin. Entonces, aquí hay un misterio que voy a decir algo bien sensible. Los teólogos, los que estudian la teología, el estudio de Dios, eso significa teología, los teólogos pueden tener incluso distintas posturas en cuanto a este tema, pero yo también creo que hay misterios que yo no puedo conocer en un 100% a Dios. Yo creo que cuando lo conozca yo en un 100% va a ser cuando esté en el cielo con Él, cuando esté disfrutando de su presencia. Entonces, hay respuestas que son teológicas, que pueden tener hombres distintas posturas, pero yo creo que también nosotros estamos tan limitados como seres humanos que de repente van a haber cosas que nos va a costar entender, como por ejemplo, muchas veces a mí me han preguntado, entonces, ¿por qué Dios permitió que el hombre pecara, po? ¿Por qué permitió, por qué lo crea y permite que el hombre peque si el propósito es inmutable? Entonces ahí son preguntas que se van a generar siempre como debates, distintas posturas teológicas, pero cuando uno ve la palabra, se da cuenta que el propósito nunca sufrió un cambio. Si lo mismo que está en Génesis 1, 26, 27, 28, es lo mismo que después habla el apóstol Pablo en Romanos 8, 28, 29, y es lo mismo que habla el apóstol Pablo en Efesios 1, 3, 4, 5. El propósito siempre estuvo, es inmutable. Entonces, ¿por qué quise aportar en esto? Porque la pregunta que hace Leo es una pregunta que todos nos hemos hecho. Yo también en algún momento me hice esa pregunta, así como, ¿y cómo no va a haber plan B? Eh, el Señor nunca cambió sus planes, po. Entonces, Él solamente viene a la tierra y viene a unir nuevamente esa conexión del hombre con Dios, pero el propósito sigue siendo como el mismo. Y ahí el libre albedrío es un tema, porque nosotros mismos, aún sabiendo esto, sabiendo los propósitos de Dios y sabiendo que es el propósito eterno, nosotros también decidimos si queremos caminar en su voluntad, agradarlo o no. Él no nos obliga, no obliga a nadie. Entonces eso, Oscar, más que nada quería acotar, hermano. Perdón, tienes que callarme, que estoy acostumbrado a hablar, tienes que hacerme seis. No, está bien, ¿no? Igual tocaste un punto importante, que Dios quiere que lo amemos, no forzado. Al crear al hombre, también lo crea para que Adán pudiera rendir su vida de una forma eh, libre, no forzada. Entonces, la decisión del hombre en pecar fue una decisión netamente por él, pero claramente el romano habla de que este propósito fue antes de la fundación del mundo, porque habla que nos predestinó, somos todos predestinados, o sea, antes de crear a Adán, ya fuimos predestinados para ser hijos suyos. O sea, el propósito de Dios viene de antes de la fundación del mundo, viene ya estipulado. Y la Nico había buscado un versículo que dice que en el principio era el verbo, o sea, antes que todo fuera creado, como dijo Eduardo, Jesús ya estaba, porque todas las cosas vienen de Él, todas las cosas son por Él, y el propósito creado fue por Él, fue por medio de Él. O sea, no hay cómo decir que hay otro plan, porque la misma palabra acredita de que este propósito está antes de que todo fuera creado. Y como sufrió un quiebre, eso no limitó tampoco a que Dios continuara con su propósito, con este plan que tenía, que viviéramos para Él, que fuéramos santos, que tuviéramos esa vida de calidad, que tuviéramos esa vida a la imagen de Jesús, porque era imposible tener la vida a la imagen de Adán, es imposible. Entonces, no sé si quería hablar. Sí que es importante.
Entonces, por medio de lo que habló en la antigüedad, hablaba la palabra que anunció lo por venir antes. En la palabra, si empezamos a leer la palabra, habla mucho de este tema, de lo que es el propósito. Como recién recité Romano, habla de este propósito antes, lo que dijo Eduardo en Efesios del 1 al 4 7 habla que fuimos predestinados. Entonces, de una u otra manera, también en el Antiguo Testamento habla de la venida de Jesús como Cordero, o sea, en toda la Escritura habla lo que había por venir. Entonces, no hubo plan B, solamente hubo un plan que fue interferido por el pecado, pero eso tampoco cambió, solamente se perdió la relación, se perdió la comunión, se perdió la relación que había antes que llegara el pecado. Sí hubo un quiebre, pero eso no limitó el propósito de Dios. Incluso fue inmutable, es inmutable. Amén. Él no tiene diversos planes, lo que hablábamos. No creó un nuevo blanco, ni desistió de lo que quería desde el principio. El propósito de Dios es inmutable, o sea, no tiene otro plan, no creó otra manera de cómo solucionar este tema, ni tampoco lo desistió, incluso siguió adelante con este propósito, porque lo que él dice se cumple. Ahí dice en Isaías 46:10, al final dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, Dios cumple. Amén. Entonces, Hebreos 6:17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, ¿y quiénes son los herederos? Nosotros. Somos nosotros los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, eso está en Hebreos 6:17, e interpuso juramento. Me llamaba la atención cuando leía este versículo porque no dice que Dios muestra a los herederos, sino que muestra abundantemente. Y como decía anteriormente, hay una infinidad de versículos dentro de la Biblia donde muestra esta promesa, donde muestra a Jesús, donde muestra este propósito de Dios. Claramente recitamos siempre 4 versículos, que Efesios 1:4, Romanos 8:28, Génesis 1:26, que siempre, del 26 al 28, siempre los nombramos como que el propósito, pero dentro de toda la escritura está el propósito, porque en toda está Cristo, en toda está Cristo. La escritura habla de él. Entonces me llamaba la atención de que muestra abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo. Entonces, aquí habla también de ahora, porque todos los descendientes del primer hombre se quedaron inútiles al propósito de Dios. Dios necesita crear una nueva raza para cumplirlo. ¿Cómo hará esto? La respuesta es por el nuevo nacimiento. Y esto es cuando llega Cristo. O sea, por medio de Cristo tenemos ese nuevo nacimiento, porque de ahí para atrás quedaron todos inútiles, estaban inútiles al propósito, porque dentro del propósito tenía que llegar Jesús, tenía que llegar Cristo para también reconciliar y traer nuevamente este propósito. Sin Cristo no había esa reconciliación, no había cómo devolverle al Padre lo que se había perdido, solamente por medio de Jesús. Entonces, los anteriores, los descendientes del primer hombre, quedaron inútiles, y dentro de ellos también éramos nosotros, porque nosotros al nacer también nacimos con esa naturaleza, nacimos con la descendencia de Adán en pecado, nacimos inútiles al propósito de Dios. No había cómo, no había cómo entrar al propósito, solamente por medio de Cristo y por medio del nuevo nacimiento. Esa es la nueva raza. Había una raza natural, que es terrenal, y otra raza celestial, podríamos decir, ya que Cristo
es espíritu, ya que Cristo habla por sí mismo de que Él es espíritu. Entonces, la respuesta es por el nuevo nacimiento. Antes éramos inútiles, hoy día, para la gloria de Dios, somos útiles al propósito de Dios. Fuimos reconciliados por medio de Jesús. No había cómo entrar en el propósito si Jesús no llegara, si Jesús no hubiese venido. Entonces Dios nos muestra abundantemente a nosotros que somos herederos de esa promesa y nos aclara que su propósito no ha cambiado, su propósito no ha sufrido un quiebre, sino ha sido el mismo. ¿Nicole? ¿Quieres hablar algo en base a esto? Que me Perdón, llamó la atención perdón, como si sufrió un quiebre, po. Si sufrió un quiebre el propósito, no cambió, que es diferente, pero tuvo un quiebre. ¿Sí? ¿Qué dije? ¿No sufrió? No, dijiste que no se quebró, no sufrió un quiebre, Sí. pero creo que no quisiste decir eso. Sí. Ah, sí. Un enredo No, de- claramente sufre un quiebre, porque si lo he dicho todo el rato. Quizás lo dije mal, pero sí sufre un quiebre. El tema es que no cambió, po. No cambió su propósito, fue siempre el mismo. Por eso la venida del Señor tenía que venir, o si no seguiríamos siendo inútiles. Inútiles ese propósito. Seguiríamos vagando ahí por el fundamento humano. Seguiríamos dando, o decir en el buen chileno, jugo. Gracias al Señor hoy día tenemos fundamento divino por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la venida de Él. Eso quería decir. Quizás me confundí. Ahora sí, Nico. no es que me llama la atención que es el nuevo nacimiento, porque todos los descendientes del primer hombre se quedaron inútiles. Y el nuevo nacimiento se refiere a cuando decidimos morir a esa vida inútil de que viene desde Adán, de la descendencia de Adán, para volver a nacer a la vida en Cristo, que es la útil, que es la vida que quiere que tengamos. Sí. Entonces eso me llamaba la atención del nuevo nacimiento. Sí. El Leo, ¿qué piensa del nuevo nacimiento? ¿Tiene alguna noción? Em, bueno, en el tema del, esto es lo que como viendo ahora el tema del nuevo nacimiento. Por ejemplo, igual tengo una consulta de cuando fue el diluvio y el arca de Noé, también allí no hubo un nuevo nacimiento. O O no sea, hubo como. no, o sea, Dios por medio del diluvio también quiere como, habla la palabra que quiere como eliminar la maldad. Y haya en Noé, haya gracia en Noé, haya un hombre justo, pero eso no cambió la naturaleza. Eso no cambió la naturaleza, porque ahí lo que estamos hablando, solamente por medio de Jesús cambia todo. Por medio de Jesús viene este otro cambio, este otro hombre. Claro, haya un hombre justo para continuar, seguir continuando con el propósito, podríamos decir, pues, hasta la llegada de Jesús, pero eso no cambió en nada, porque también era un hombre terrenal, pues, con la misma naturaleza. De Adán. Claro, Y con la lo que, naturaleza de lo que Adán. Jesús también nos deja es que, bueno, el nuevo nacimiento con él, más que nada por el modelo que Jesús nos viene como a expresar y a explicar, que es como el modelo de cómo él vivía. Claro, que tenemos dos nacimientos, y que a eso iba a llegar. Tenemos dos nacimientos. Cuando se habla por el nuevo nacimiento, si hay un nuevo nacimiento es porque hay un viejo nacimiento, un antiguo nacimiento. Y ese nacimiento es el que cuando nacemos, un nacimiento terrenal. Hablándolo espiritualmente, cuando nuestro primer nacimiento estábamos muertos espiritual, éramos esclavos del pecado, no entendíamos ni siquiera la Biblia, podemos tomar la Biblia, ni siquiera la entendemos porque estamos aún en un nacimiento, en el primer nacimiento, vivo para mí mismo, o sea, me gobierno yo mismo. Todo eso como que implica el nacimiento antiguo, y aparte estoy condenado.
son como puntos en el cual se va mostrando con esos conceptos de lo que es el antiguo nacimiento, y es, aunque Noé lo halló justo, en ese momento seguía así, porque si te das cuenta, los mismos hijos lo deshonraron, los mismos hijos lo vieron desnudo. Entonces, de una u otra manera, el pecado siguió invadiendo, porque el hombre ya estaba manchado por el primer hombre, que es Adán, y seguía siendo inútil. Entonces, claro, arrasó por medio del diluvio, pero por medio de Noé también empezó a seguir el propósito para la llegada de Cristo. ¿Estamos pegados? ¿Se escucha? Sí se escucha. Bueno, el Leo hizo otra pregunta incómoda. Son preguntas complejas. Rebuscada. No sé si Perdón, rebuscada. perdón. No, tranquilo. Es bueno que pregunte estas cosas. Cuando digo pregunta incómoda es porque muchos no hemos hecho esa pregunta, Leo. De hecho, yo la primera vez que leí la Biblia, cuando vi todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, yo varias veces me fijé que Dios pareciera incluso como que en algunos momentos estaba aburrido de los seres humanos. Entonces, al citar el ejemplo de la palabra de Noé, yo quiero leer acá que se arrepintió, dice que la palabra en Génesis 6, 7 al 22 dice, usa ese término, se arrepintió. Dios se arrepintió, pero el significado de arrepentirse en hebreo es nacham. No sé si lo estoy pronunciando de manera correcta, ¿ya? Pero es entristecerse. El significado de se arrepintió. Entonces, cuando vemos el original, nos arroja claridad que no es que se arrepintió de haber creado al hombre, sino que se entristeció por lo que había acontecido, cómo la maldad se había multiplicado y cómo el diseño que él había creado no estaba cumpliéndose. Entonces, en esos momentos, recuerden, no me quiero adelantar a esto, pero recuerden que el día de mañana va a venir un juicio. Va a venir un juicio a las naciones. Y nosotros incluso vamos a estar delante del juez. Vamos a tener que dar cuenta el día de mañana delante del juez, que el juez es un juez justo. Y los jueces casi nunca son justos, si ese es el tema. Pero nosotros vamos a estar delante de un juez justo. Entonces Dios, en todos esos momentos que pareciera, Leo, como que Dios se enojó o se aburrió, que quiso eliminar la tierra, no. Va un poco, aplica a que se entristeció. Entonces, con todo eso, el Señor fue tan bueno que su propósito no cambió y nos envió a Jesús para que siguiéramos adelante en lo que Él había hecho desde el principio. Eso quería aportar, hermano. Amén. No sé si dice que igual le dolió en su corazón, porque parece que dice se entristeció. No sé si tú lo estás leyendo. Sí, pero es largo. ¿Mm? Es largo. Sí, pero dice que se entristece. Sí, da a entender claramente eso, de lo que había hecho. Fue por tanta maldad que había. Por eso Lo voy a leer. Sí, ya. ¿Ya? Voy a leer es Génesis 6, 7. Por si ahí lo tienen igual. Dice así. Sí. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, no es arrepentirse, es estar triste. Sí. Ese es Mira, el la cambio 6. en el término. Pasa mucho, En el perdón, 6 pasa sale. mucho por las
también versiones de las distintas Biblias. Por eso es importante cuando se generan estos conflictos que tenemos que ir al original para ver exactamente lo que Sí. está diciendo. Ahí dice que le dolió su corazón. Sí, La 6 dice que le dolió su Se re- corazón. que Sí, le dolió su corazón. Pero a eso Sí, apunta. es lo que tú dices, pues, o sea, se entristeció, pues. O sea, realmente no quería hacerlo, si los creó con un propósito, ¿entiendes? Entonces, realmente pasa eso, pero eso creo que bueno que lo dijiste, Eduardo, porque queda claro que muchas veces se surge esa pregunta, po. A veces dicen hasta que Dios como que es malo porque hizo esto, pero claramente es porque Él no tolera la maldad. Él es un Dios santo. A ver, no sé si el hermano Héctor quiere opinar, si está por ahí, se Estaba nos escuchando, perdió. estaba escuchando. Música nomás. Amén, amén. En 1 Corintios 15, 45, 48, si alguien lo puede leer. Ah, ya lo tenía aquí. Ay, un segundito. Vamos, Leo, vamos, Leo. Ya se lo tenía aquí, lo tenía aquí. Vamos que se Repite puede, el Leo. versículo. 1 Lo Corintios vamos a 15, editar, lo editamos. 45, 48. Tranquilo si lo editamos bien. Ahora sí. 15, 45, 48. Ya. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer, Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Amén. Bueno, aquí está escrito, igual Ya, el está complicado. versículo, igual se viera como que fuera enredado, pero a medida que lo vamos así desglosando, lo veíamos con la Nicole antes de la reunión. Y claramente aquí está como escrito de que hay dos tipos de hombres, hay dos tipos de personas que son como principal en la historia, que es el primer Adán, y aquí se dice el postrer Adán, como el segundo Adán. Pero sabemos que por medio de la escritura que el segundo Adán fue santo. Entonces, dice, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí podemos ver también los dos fundamentos. El primer Adán, que es el alma viviente, es el fundamento humano, que edificó sobre la arena, que desobedeció, que se rebeló, hubo rebelión, porque quiso hacer lo que él quiso hacer, no lo que quiso Dios para él. O sea, hizo su voluntad. Aquí se podemos ver claramente esos dos fundamentos. Más el postrer Adán, que es espíritu edificante, que es Jesús, que vino a hacer la voluntad del Padre, que vino a cumplir lo que el Padre le había mandado, deja claro que el segundo Adán, el postrer Adán, el que hay que imitar, el que hay que seguir. Dice en el 47, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. También hablamos esto con la Nicole, que decíamos, wow, es cuático porque eh, habla sobre de la tierra y del cielo. Uno fue creado del polvo de la tierra, uno fue creado eh, eh,
se le dio aliento de vida, pero el segundo, que es el Señor, era espíritu, ya estaba, pero el primero fue creado, que se le dio aliento de vida y le dio un espíritu, pero el segundo ya era espiritual, el cual es terrenal, dice en el 48, tales también los terrenales, y cuál es el celestial, también los celestiales. Y aquí dice, por el nacimiento natural, no voy a llegar ahí. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Aquí también hace la diferencia en cómo vivíamos antes. Antes éramos del cual terrenal, tales también eran los terrenales. Éramos naturales. Veníamos de esa naturaleza que hacíamos lo que queríamos. Somos el claro reflejo de lo que fue Adán en el principio, con el 48. Tales también los terrenales. Yo también fui, porque hoy día no lo soy, y fuimos, porque hoy día no lo somos. Fuimos de esos tales terrenales, fuimos de esos deseos de los terrenales, fuimos muertos espirituales, fuimos esclavos del pecado por medio de ser tales de los terrenales, como dije anteriormente, no entendíamos nada de la Biblia, nada. Vivíamos para nosotros mismos, de los deseos de nosotros, porque éramos de los tales de Adán, podríamos llamarle. Pero ahora que somos de los tales celestiales, el cual es celestial, vivimos para Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre los tales terrenales con los tales celestiales. Somos hijos de Dios. Hoy día podemos entender la Biblia, que antes no la entendíamos, porque es por medio del Espíritu, del postrer Adán. Vivimos para Cristo y ya no somos condenados, somos salvos por medio del postrer Adán. Entonces ahí dice, por el nacimiento natural de carne y sangre, pertenecemos a una raza, Adán, que es el nacimiento natural, que es cuando todos nacemos, porque nacemos en pecado, nacemos de la raza terrenal. Y aquí es donde como que con la Nico quedamos así, que era mala, inútil, pero el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual que es del cielo. O sea, por eso Jesús vino a reflejar el reino que se vive en los cielos, vino a reflejar una nueva manera de vivir, vino a reflejar una nueva forma en cómo poder agradar a Dios. Quizás por medio de la ley, que también no dice que no vino a abrogar la ley, no vino a que se cumpliese, pero también vino a agregar otras cositas que se viven en el reino. Entonces, ahí quedamos que uno es de la tierra y el otro es del cielo. Y hoy día somos participantes de esa raza espiritual. Y ahí es donde habla sobre los dos nacimientos. Que cuando nacemos de nuevo, empezamos a vivir en el espíritu. Cuando no hemos nacido de nuevo y vivimos el nacimiento antiguo, vivimos en la carne, vivimos naturales, vivimos de una forma en la cual me complazco yo mismo, vivimos de una forma en la cual mi vida gobierna, no gobierna Cristo. Aún puedo estar en Cristo y aún puedo no nacer de nuevo, aún puedo estar congregándome, participándome en cada lugar, pero sigo viviendo como quiero. Entonces, cuando viene ese nuevo nacimiento, que es por medio del Espíritu, porque Cristo es Espíritu vivificante, cambia. Yo empecé así, pues yo llegué a Cristo y yo no había nacido de nuevo. Creo que pasó tiempo que no tuve ese nacimiento de nuevo, porque todo lo veía natural, todo lo veía de una forma cuestionable, podríamos decir, que aún me gobernaba yo mismo. Entonces, cuando hubo una intervención también del Espíritu en mi vida, todo cambió, po. Eso que me costaba ya no me empezó a costar. Eso que lo veía difícil, por medio de ese nacimiento nuevo, empecé a vivir para Dios, de una forma sencilla, de una forma sin peso. Empecé a entender quién era y empecé a entender la Biblia.
porque muchas veces me pasó, no la entendía, aunque mucho quería buscar, porque lo buscaba con mis fuerzas de una forma natural, lo buscaba de una forma en la cual quería aprender, pero no estaba ese nuevo nacimiento, no estaba esa intervención del espíritu vivificante que era el postrer Adán. Entonces, cuando pasa eso, empecé a entender la Biblia de una manera diferente. Muchas veces pasé por esa misma palabra, pero ya cuando tuve ese encuentro con el Señor, ese nuevo nacimiento, todo cambió. Y pasé a otra raza. Y es heavy cuando ocupo esa palabra. Y es raro cuando pasa eso, porque realmente se siente, porque vienen cambios en la vida de uno, vienen cambios en la vida, en las áreas, uno va queriendo, el Señor va poniendo el querer, va poniendo el hacer, pero antes no ponía nada porque yo no quería. Entonces, es como diferenciar los dos nacimientos. Uno es carnal, es terrenal, es natural, y el otro es celestial, el otro es espíritu edificante. Yo quería acotar que en el 1 Corintios, que es 15, pero el 49, en la nueva versión internacional dice, y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, que al final ha sido como toda nuestra vida, llevaremos también la imagen del celestial. Me gusta cómo sale porque dice, porque al decir llevaremos también la imagen celestial, añade esa cuota de responsabilidad que no es a la ligera. El terrenal es el que venimos caminando con ese, es lo que siempre, es lo que hemos aprendido durante nuestra vida sin Cristo, pero cuando dice que también llevaremos la imagen del celestial, esa nueva raza, me da un peso también de responsabilidad de caminar como Cristo camina, de forma celestial, de obediencia. Amén. Eduardo, Con no sé, esto que tía. dice la Nico, solo es súper breve. Con esto que dice la Nico también leí esa versión y también leí el 49. Y, y cuando lo leí ahora lo lee la Nico, me vuelve a pasar lo mismo. Que como dice que vamos a llevar esa imagen, tanto carnal como la nueva que es espiritual, después de que tenemos al Señor en nuestro corazón y nacemos nuevamente, pero espiritualmente hablando, dije, oh, me explotó así un poco también el corazón, porque qué cierto es esto, porque luchamos constantemente con esa parte, que no es como que se muriera, como cuando morimos el cuerpo y listo. Entonces, ¿cuánto sentido cobra que siempre tenemos que mutilar esa vida carnal? Constantemente nosotros tenemos que estar luchando con esa área natural, carnal, y ahí como que más sentido cobra que cuán necesaria es esta vida espiritual para poder que esa carnalidad se vaya muriendo en nosotros, porque si no va a querer aflorar constantemente y así es como vivíamos antes de conocer a Jesús y de recibirlo en nuestros corazones. Esa vida natural y carnal vivía, o sea, era toda, era nuestro ser, era una condición súper mala, fea, todos veníamos en la misma situación. Pero cuando tenemos este nacimiento espiritual, eso comienza a ceder. Comenzamos a luchar, sí, es verdad, es cierto, pero comienza a bajar, comienza a declinar. Hay un impacto al primer momento que nacemos. Sí, pues igual que un nacimiento. Es un impacto, es un amor. Oh, las mamás siempre dicen eso, es que me enamoré. Y eso pasa cuando tenemos la vida espiritual con Cristo. Nos impacta el corazón, nos impacta la vida, nos impacta la carne, cambia nuestro pensamiento. Pero a medida que vamos avanzando, igual que en la vida biológica, como que de repente algo pasa. Y claro, pues aquí queda totalmente expresado, porque no es que sea una vida paralela, es que antes de que tuviéramos esa vida espiritual, solo vivíamos para eso. Hoy día no. Entonces, a través de ese espíritu, que es por medio de Cristo y del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer eso, podemos sobrellevar, tener esta vida espiritual que llevamos, dice, porque llevaremos también la imagen del celestial. O sea, no es de cualquiera. Y sabemos y conocemos su poder.
Así que eso como que yo lo encontré así súper importante, así como que a veces no nos damos cuenta, pero es muy cierto. Sí, hay un tema igual, porque quedamos como que ya pasamos al nuevo nacimiento, pero hay un tema que es importante no pasar por alto, porque la apostila dice la inmutabilidad del propósito de Dios. Entonces, ahora empezamos a hablar de lo que es el nuevo nacimiento, que es como Dios se provee por medio de Jesús para volver al propósito. Es como Dios se provee una herramienta que es Jesús para volver al propósito. Pero aquí, en el 15:45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Miren lo que dice que fue hecho alma viviente, tiene vida, es creado, pero no es la fuente de vida, es un alma viviente, primer Adán. Tiene vida. Nosotros ya entendemos este tema del cuerpo, alma y espíritu. Él era un ser vivo, pero no era la fuente de vida. Entonces aquí está diciendo que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, con vida, y el postrer Adán dice espíritu vivificante. ¿Por qué espíritu vivificante? Porque Jesús es la fuente de vida. En Jesús está la vida. Entonces hay una diferencia ahí súper grande en lo que es el primer Adán y el postrer Adán, porque el otro solo recibió vida, pero Jesús es la vida. De hecho dice en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús está diciendo que Él es la vida, y aquí está haciendo la diferencia del hombre carnal, natural, con el hombre vivificante. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende esa diferencia? Eso es súper importante captarlo, porque ahí está la inmutabilidad de Dios, porque el propósito eterno nunca sufrió un cambio, y como fue un hombre el que causó el pecado en la humanidad, Dios mismo viene en Jesús, porque Él es la vida. No solo es un alma viviente, Jesús es la vida. Entonces, ahí hay una diferencia súper potente. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Entonces yo igual quería que, por lo menos, porque como me di cuenta que pasamos rápido al nuevo nacimiento, era importante entender eso, porque la inmutabilidad de Dios está en esa diferencia del primer y el segundo Adán. Porque uno es creación. En cambio Jesús creó. Jesús dio la vida, po. Entonces, en Él estaba la vida, en Él también está la resurrección. Después podemos decir, en Él está la justificación, en Él está el perdón de pecado, en Él está nuevamente vivir en el propósito eterno. Entonces, es una diferencia súper grande en lo que es Adán y lo que es Cristo. Por eso Él es espíritu vivificante. Amén. Amén, amén. Oscar Lagos, perdón. Vamos, que se puede. Es cierto, Eduardo. Es cierto lo que dices. Sí, no, es verdad, igual, no, digamos, es importante igual. A veces nos saltamos esas partes y es una gran diferencia. No es una diferencia, es una diferencia, no, muy amplia. O sea, está diferenciando. Por eso nosotros quedamos así, wow, porque uno es terrenal y el otro es celestial, po. Pero claro, ahora como tú lo nombraste, ahí es como que complementa todo porque quedamos así, po. Porque es una diferencia sumamente grande y sobre todo lo que dijiste al final, de que uno es creado y el otro es creador, po. O sea, el otro, el segundo por él fueron todas las cosas. Adán fue creado por medio de él, po. O sea, no fue creado sin él. O sea, estuvo el segundo Adán ahí, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, Jesús siempre estuvo. Y sí, nos habíamos saltado harto.
por Sí, el pues la Nico había nacimiento. citado en todo caso Juan 1:1, del Sí, verbo po. hecho carne. Entonces, el verbo hecho carne es lo que tú estás diciendo aquí, po. No es solo el verbo, o sea, el verbo es acción, Jesús en acción. ¿Pero quién es Jesús? Dios. Dios. Po. Sí, pues Dios. El Dios, Espíritu vivificante. Dios creó al primer Adán, claro, le dio Creó todo. vida. Jesús también, pues si Jesús estaba. Era con Dios. Pero después viene el mismo Dios en la persona de Jesús, que es un espíritu vivificante. Entonces es tremendo Claro. eso. El verbo Sí, es carne. Sí. sí. No sé si el Leo o el Betty. ¿Y eso? Ah, no, solo que dije que el verbo era pasado, presente y futuro. Siempre estuvo con Dios. Todo el tiempo. Inmutable, inmutable. Inmutable. Se conjuga siempre. Eso iba a decir, dije nada más. Exactamente. Leo, ¿quiere hablar algo? ¿Alguna pregunta incómoda? No, estamos ¿Quiere esperando. hacer? Ah, Sé ¿Querés libre, que sé nos libre. demoremos media hora en un punto de nuevo, Leo? estamos que no, nos gusta. Está bien, está bien, está bien. Tengo otra. No, bueno. Dale nomás, dale nomás. ¿Te queda No, claro? estoy claro, estoy claro. ¿Sí? Entonces, Sí. no sé si tu papá está. Queremos que participe el hermano Héctor. ¿Qué entiende? Está viendo, Bueno, está lo que yo viendo la entiendo es que está claro de que Jesús siempre estuvo desde el principio. ¿Mm? Después, bueno, al caer el Adán, ya, después viene la venida del Señor, pero Él siempre estuvo desde el principio, siempre estuvo y después con la segunda venida, segundo Adán que dicen, bueno, ahí ya la cosa cambió para nosotros, porque realmente estábamos perdidos, no teníamos cómo salir adelante de todo lo que de todo lo que le pasó al hombre con el pecado. No teníamos posibilidad alguna de poder ser salvos. La única posibilidad que tenía era el pueblo de Israel de cumplir la ley, cosa que nadie pudo. Entonces el único que vino y cumplió la ley y cumplió con lo que Dios quería fue el Señor, que se hizo carne para demostrarle al hombre y demostrarle a Satanás que él sí podía. Por eso que fue importante la venida del Señor para nosotros, por todo lo que nos deja. Nos deja un camino, nos deja una hoja de ruta, como se dice, para poder ser salvados. Y ese camino es el que en este momento estamos tratando de dilucidar y dejar claro cómo tenemos que caminar por él. ¿Mm? Pero la hoja de ruta la marcó el Señor, para todos nosotros. Y en este momento, bueno, gracias a Él podemos nosotros ser salvos. Y seguir obedeciendo, porque esto es difícil, no es nada un chiste. Es difícil porque somos de naturaleza humana, pecadora, y nos andamos cayendo a cada rato. Pero el Señor fue claro. Él estuvo acá, Él probó ser humano, y quién más que Él sabe lo que se siente y lo que siente una persona en este mundo, y sabe las debilidades del ser humano. Entonces, por eso que dice la Biblia, a abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Porque en realidad que Él sabiendo nuestras debilidades, sabiendo todo lo que nosotros podemos pasar en esta tierra y lo que nos ocurre, y sabiendo que somos débiles desde el principio, Él nos marca una hoja de ruta y nos da a entender que sí podemos salir adelante.
pero solamente con Él. Solos no podemos. Eso me queda claro. Amén. Amén. Nos damos cuenta ahí que necesitábamos de Jesús, de ese postrer Adán. Necesitamos, y gracias al Señor que su propósito es inmutable. Gracias al Señor podemos tener esta nueva vida, esta nueva raza. Somos participantes de esta nueva raza celestial como termina ahí después del versículo. Nacimos de nuevo, gracias solamente a Él. Ya no vivimos o tratamos y queremos ya no vivir en la raza terrenal, sino en la raza celestial. Amén. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí es lo que estábamos hablando y nos bajamos rápidamente al nuevo nacimiento. Dice, Adán perdió la imagen de Dios porque fue rebelde y perdió su fe en el Creador, edificado sobre el fundamento humano, sin calidad. Se ha vuelto inútil para el propósito inicial del Padre. Jesús, el segundo Adán, esto es el iniciador de la raza espiritual. Siempre hizo la voluntad del Padre. Juan 4:34 dice, en todo le agradó. Aquí era lo que está hablando sobre el nuevo nacimiento y el nacimiento antiguo. O sea, por medio de nacer de nuevo, podemos ver el reino de Dios. Es lo que hablaba un poquito de que por medio del nuevo nacimiento empiezo a entender con más claridad lo que el Señor también habla, lo que el Señor también quiere de mí. Empiezo a entender el propósito de Dios en mi vida. Si no nazco de nuevo y estoy con el nacimiento natural, ese terrenal, es imposible poder ver el reino de Dios porque es la imagen del primer Adán que fue rebelde. Es la imagen del primer Adán que edificó sobre el fundamento humano. Es la imagen del primer Adán que fue sin calidad. Y eso hablamos con la Nico, que aparece en la lección 3, que el primer Adán puede multiplicarse, puede estar unido, pero no puede vivir en calidad de vida. Puede cumplir la multiplicación que se le envía o se le ordena, esa unidad, los podemos casar, podemos unirnos, pero teniendo esa naturaleza terrenal es imposible reflejar la calidad que es la imagen de Dios. Entonces, por medio del segundo Adán, que ahí dice, este es el iniciador de la raza espiritual, podemos ver el reino de Dios, podemos, por medio del Espíritu, porque Espíritu edificante, podemos ver la palabra de una manera diferente al terrenal, de una manera espiritual. Ver el reino de Dios, entender la palabra, entender ese propósito de Dios, y empiezo a edificar sobre el fundamento divino. Empiezo ya no a cumplir esas dos, la multiplicación y la unidad, sino empiezo también a cumplir el propósito eterno completo, con calidad. Ya no me vuelvo inútil, soy una persona útil al propósito de Dios. Inútil. No, soy útil al propósito de Dios por medio del segundo Adán, por medio de ese nacimiento de nuevo. Y en todo, dice la palabra, que en todo le agradó Jesús. O sea, vino a traer esa calidad de vida. Y a medida que vamos hablando, claro, vino a la tierra a mostrar esa calidad, porque Adán no la pudo mostrar. Adán fue imposible mostrar una calidad de vida, porque pecó, y pecó en el principio. Fue rebelde, fue inútil, no pudo reflejar esa calidad de vida. Entonces vino Jesús para mostrarnos esa calidad de vida, para hacer a imagen de Él. Ahí donde se junta con Génesis 1:26, que los creó para hacer a imagen conforme a su semejanza. Entonces la venida del segundo Adán vino a mostrar esa imagen. Jesús vino a mostrar
esa calidad de vida, que no la podíamos hacer por ningún motivo, solamente podíamos cumplir dos. En Juan 1, 28, 29, Nico, léela. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí está dicho, por medio de hacer su voluntad, el Padre siempre estuvo con Jesús. En este otro caso, no hizo la voluntad, no le agradó, porque veíamos las lecciones anteriores, se agradó a él mismo. Y perdió la comunión con Dios. Claro, perdió la comunión con Dios, se aparta, porque el pecado es separación, es una muerte espiritual. A diferencia de Jesús, es un espíritu espiritual, espíritu edificante. Entonces, ¿con quién está? ¿Dios con quién está? Dios está con el Con- que le agrada. Dios está con el que le hace la voluntad, el que quiere vivir para Él, el que quiere agradarlo, el que quiere ser parte de esa raza espiritual. Pero muchas veces caemos en eso. Muchas veces caemos en, en rebeldía incluso. Y como hablaba, no sé si la Betty habló sobre este tema de estar luchando muchas veces con esa naturaleza, porque la naturaleza de Adán siempre la vamos a tener, siempre vamos a tener esa lucha con la naturaleza anterior. Hoy día vivimos para Cristo, vivimos para agradarle, vivimos para cumplir su voluntad, pero eso no quiere decir que la naturaleza pecaminosa se haya ido de nosotros. Y ahí es donde venía la palabra que sale en Efesios 4, 2 dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Hay otra palabra que dice, 2 Corintios 5, 17, ¿se la sabe? Dice que antes que hoy día somos nueva criatura. No recuerdo bien esa palabra. 2 Corintios 5, 17. Sé que es 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Lo voy a buscarlo, ¿eh? Cuando también el Señor le dice a Nicodemo, Sí, 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 le Sí, dice que tiene que nacer de nuevo y él le dice que tiene que volver al vientre de su mamá. sí. sí. claro. Sí, ahí si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, es la que estaba buscando los Oscar. Esa, 2 Corintios 5, 17. Pero tiene relación con Sí, lo que Con está lo que hablando está Leo, diciendo es lo mismo, nuevo nacimiento con esa, están conectadas. claro. O sea, Amor. claramente Nicodemo podía saber la escritura, pero nunca nació de nuevo, nunca quiso, no sabemos. Hemos hablado con Eduardo esto, o Eduardo lo ha compartido, no sabemos si lo hizo, pero hay pasajes que muestran que también tuvo ese interés también por Cristo. Entonces, hay una incógnita ahí si ¡Silencio, Edu! realmente... ¿Ah? Hay que ¡Silencio, editar, Edu! hay que editar esto. Edita, Si Leo, edita. realmente... ¡Silencio, Edu! Sí, entonces, el nacer de nuevo consiste en eso, en ver el reino. Cuando uno nace de nuevo, pasan esas cosas, hay una consecuencia. Sucede, podríamos sufrir un cambio, pero para bien. Sufre un cambio cuando nacemos de nuevo, sufre un cambio positivo, sufre un cambio que podemos ver las cosas que no veíamos antes. Mi maldad la empiezo a ver todo lo inútil que era para atrás solamente por medio de Jesús, por medio del Espíritu. Entonces ahí cuando citaba esta palabra, que renovados en el espíritu de nuestra mente, de vuestra mente. O sea, está Cristo. Cuando hablamos de espíritu es porque está Cristo, para despojar esa naturaleza pecaminosa, natural, terrenal, es por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo, de esa raza espiritual, de esa raza celestial, y vestidos del nuevo hombre. Amén. es lo que quería acotar. Que,
que eso que dice renovados vuestra mente, ¿cómo? Renovado en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente. Es algo diario, constante, porque uno puede creer, no sé, pues puede estar un día y estar full con el Señor, full bacán y como que crees que está ya está en el tercer cielo con el Señor, pero llegáis al otro día y te sentís terrenal, humano, pecaminoso, pero eso no significa que tú no hayas nacido de nuevo porque tú ya lo entendiste. Y si lo entendiste, necesitamos renovar nuestra mente para salir de lo terrenal, para salir de ese mentalmente como achacado, bajoneado, o incluso pensando en cosas pecaminosas o haciendo cosas pecaminosas. Al nosotros poder buscar de Cristo, podemos renovarnos ese entendimiento en el espíritu. Así que eso me llama la atención, que es diario, no es solo un acto, es constantemente, hay que hacerlo. Cuando estuve compartiendo hace unos años atrás, y ahora igual, pero hace rato ya que no hablo de esto así en un 100%, sí quedaron grabadas algunas cosas de cuerpo, alma y espíritu. Hay una predicación que quedó grabada ahí, hablando de eso, y yo fui a predicar donde el pastor José, en la otra congre a donde arrendamos. Entonces, ahí yo cuando compartí ese día, yo le hablaba esto a los hermanos, que el nacer de nuevo no es de un día. Uno experimenta el nuevo nacimiento cuando empezamos a ver a Cristo. La palabra que venimos citando, 2 Corintios 2:18, que habla que cuando contemplamos a Cristo como a cara descubierta, todos nosotros vamos viendo su gloria y por medio de esa gloria vamos siendo transformados en la misma imagen. Eso es un tema de contemplar a Cristo, que nuestra vida va cambiando. Y es parte del nuevo nacimiento. Es parte. Pero nacer de nuevo es de todos los días, porque todos los días yo lucho con mi carne. Yo todos los días lucho con ese antiguo Adán, que ese antiguo Adán está viciado, está lleno de pecados, ese antiguo Adán tenía una mente reprobada, estaba reprobado por Dios. Entonces yo estoy claro que, por eso siempre digo esto, yo no confío en el Eduardo porque yo sé que en el Eduardo. Con el Rafa hablábamos esto en Brasil, él también decía, yo no confío en el Rafa porque yo sé que en el Rafa. Entonces, es porque uno está muy consciente que el nacer de nuevo no es de un momento cuando Cristo llega a mi vida, porque todos nosotros estamos bautizados por agua y por medio del Espíritu, porque el Espíritu ya está en nosotros. Ahora, el nacer de nuevo es una constante, es día a día, por eso lo que decía la Nicole es 100% así, porque yo lucho con ese Adán, ese Adán todos los días quiere, ese antiguo hombre, ese viejo hombre, todos los días quiere manifestarse. Entonces yo tengo que tener ese entendimiento que yo todos los días tengo que nacer de nuevo, porque el pecado tiende a querer aflorar en mi vida. Entonces ahí nuevamente yo digo, está queriendo asomarse lo que ya no soy, lo que era. Entonces tengo que buscar ese espíritu vivificante que es Cristo en mí, que esté constantemente como trabajando, haciendo, transformándome, llevándome como a hacer lo que realmente el Señor quiere y desea en nuestros corazones. Eso, hermanos. Betty, meñíscame, por favor, que a mí se me olvida. Amén. Sí, yo igual, no sé en qué tiempo, pero prediqué sobre esto, la manera de vivir, que aquí igual hablas en este título de la nueva vida en Cristo, habla de las dos razas, podríamos decir, habla de las dos naturalezas, una es espiritual, la otra es terrenal. La voy a leerla para que se pueda entender un poquito. Dice, esto pues digo, y esto está en Efesios 4 al 24, hacer cortito. Esto pues digo, y requiriendo en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahí habla, y lo que decía el Eduardo con la Nico y con todos,
habla de una lucha constante, porque si no volvemos a eso, volvemos a mis deseos, volvemos. Y es una lucha desde que despierto, porque al despertar, y eso así lo entendía, al despertar quiere aflorar al tiro el hombre terrenal. El viejo hombre quiere al tiro. Por eso cuando habla la palabra de que de no pecar, a veces despertamos con pensamientos que al Señor no le agrada. Entonces ahí es nuestra lucha, a veces despertamos y despertamos bajoneados, enojados, gruñones. Entonces esas cosas siempre hay que irlas luchando porque es parte de la naturaleza terrenal. Entonces hay que despejarlo y renovado en el espíritu de nuestra mente. Eso igual ayer lo que escuchaba en la predicación, cuando hablaste sobre el tema de lo que llega a la mente y de la mente al corazón, o sea, es importante cuando por algo dice la mente, es importante lo que llega a nuestra mente, porque si me empiezo a renovar, empiezo de la mañana a buscar del Señor, empiezo en la mañana a leer la palabra, a nutrirme, lo que estábamos hablando antes de la reunión, a nutrirme de ese alimento espiritual, claramente mi mente va a ser renovada por medio del Espíritu. Entonces, es una lucha constante. Es una lucha constante, o sea, igual cuático, porque va mostrando a la luz de la palabra lo que éramos y lo que somos por medio del Espíritu edificante, por medio de Cristo Jesús. Amén. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el hombre, con la naturaleza celestial, con esa naturaleza espiritual, es llevado a este versículo. También lo citó ayer Eduardo, y la cantamos la canción de Mauricio Valdivia. El hombre espiritual es llevado a ser un hombre que se humille, a ser un hombre que sea sumiso, a ser un hombre obediente, a ser un hombre que tome su cruz, porque el hombre terrenal, con el nacimiento de Adán, es imposible que se humille, es imposible que sea sumiso, es imposible que obedezca la palabra. Entonces se entrelaza mucho con lo que el versículo de arriba, porque con el nuevo nacimiento que es diario, porque nos humillamos diario, porque la humillación no quiere decir, como habla Eduardo en unas predicaciones, no quiere decir, claro, vestirse o decir que yo soy humilde, sino es por medio de mi corazón que se humille. La palabra dice en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, empieza ya la enseñanza de Jesús poniendo la humillación, humildad, reconocer que necesitamos de Cristo todos los días, necesitamos humillarnos por medio de andar con el espíritu edificante para agradarle en todo. Es imposible tomar la cruz, es imposible acatar las condiciones que pone Jesús cuando hace el llamado a sus discípulos. Venir en pos de mí, niéguese a sí mismo o aborrecer a padre y madre. Es imposible poder tomar esa cruz, es imposible poner en segundo lugar y poner en primer lugar a Cristo si es que no estamos en el espíritu edificante. O sea, es importante poder como entender que si no estamos o creemos que aún no hemos nacido de nuevo, porque igual en base a lo que decían ustedes, el nuevo nacimiento realmente se va viendo diario y también vamos examinándonos diariamente si realmente estamos en esa condición de la raza espiritual, como decía arriba, porque hay veces que o pueden pasar semanas y no estoy ni siquiera conectado con el Señor, ni siquiera he tomado la cruz y creemos y nos engañamos a nosotros mismos de que sí hemos nacido de nuevo. Y mucha gente se engaña que cree que ha nacido de nuevo. Y la palabra dice que por sus frutos los conoceré. A Jesús lo conocimos por lo que hizo. Dio fruto, porque en todo obedeció al Padre. En todo le agradó, dice la palabra.
fue hasta la muerte y muerte de cruz, aún siendo en condición de hombre. También tuvo emociones, tuvo sentimientos, pero aún a pesar de esas cosas, igual agradó al Padre. Se tomó la copa. Y nosotros creemos a veces que hemos nacido de nuevo y realmente a veces no es así. A veces no estamos en ese lado del nuevo nacimiento, a veces incluso ni siquiera hemos nacido de nuevo, por medio de nuestra vida con Cristo también. ¿Vamos a tocar? Sí. Vamos. Eh, me llama mucho la atención la relación que tiene todo lo que hablamos hacia atrás y cómo termina, porque habla de la humillación, habla de la obediencia. Y aquí también podemos agregar la sujeción, el estar bajo. Parte de estar renovándonos continuamente nuestra mente en el espíritu, diariamente, como dijo el Eduardo, que el nuevo hombre es diariamente, también es parte humillarnos diariamente, sujetarnos y obedecer. Creo que algo que me relaciona aquí es el discipulado. La persona que quiere avanzar en estas áreas, porque no vamos a poder superarlo solo. Y la palabra dice, hay del solo porque no hay segundo que lo levante. Entonces, necesitamos de otro para poder sujetarnos, para poder humillarnos, humillar nuestra carne, humillar nuestros pecados y depender los unos de los otros y obedecer la palabra, porque muchas veces creemos saber muchas cosas, pero cuando uno abre el corazón con otro, se da cuenta que le falta mucho por entender, le falta mucho por conocer. Esa persona te cubre, te guarda y te da palabra. Entonces, me da mucha relación que ese renovados constantemente en el pasar tiempo con Cristo, en leer su palabra, también tiene mucha relación en la dependencia, la humillación y la sujeción los unos con los otros, para que podamos obedecer y estar cubiertos. Por eso el solo cae, aunque quizás esté haciendo todo esto, aunque quizás esté buscando, pero solo no sabes en qué estás errando, no sabes si estás buscando correctamente lo que te está afectando. Solo no vas a ver más allá. Necesitas de otro para que sean bendecidos mutuamente, colaborados lo uno o lo otro. Entonces esto me llamaba mucho la atención la relación que también tiene con el discipulado, con las relaciones de la iglesia, los unos con los otros. Eso. Amén. Eduardo. El hermano Héctor está borrando todas las cosas que escribió. Sonaba como una goma, ¿cierto? Como una lista, Oh, no estoy sé. borrando todo lo que tenía ahí escrito. No, más que nada, Juan 3:3 dice que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, en base a la inmutabilidad del propósito de Dios, Adán perdió la imagen de Dios porque fue rebelde. Entonces, ahí hay un punto también, que lo leímos, pero es importante, que por la rebeldía del corazón se pierde la imagen, se pierde la calidad. Entonces, Adán pierde la imagen por ser rebelde y al perder la imagen pierde su fe. Por la rebelión que hubo en su corazón, perdió la fe que tenía puesta en Dios. Y ahí empieza a edificar sobre el fundamento humano, sin calidad. Y aquí en la apostila dice, se ha vuelto inútil para el propósito inicial del Padre. Entonces Jesús, el segundo Adán, esto es el iniciador de la raza espiritual, es Jesús, ahí inicia la vida en el espíritu, por medio de Jesús, teniendo a Jesús, viviendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos mostró que siempre hizo la voluntad del Padre. Juan 4:34. Y ahí hay otra diferencia, en que el hombre espiritual, en este caso Jesús, siempre hizo la voluntad del Padre, siempre. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba en él. Qué potente. Eso es tremendo, que es Jesús mismo. Pero Adán, aún el Espíritu que lo iba a visitar, se movía, lo visitaba, tenían relación, aún así
se rebeló, perdió la imagen, perdió su fe y cae en esta naturaleza caída. Entonces, yo solamente quería acotar eso para volver como a la inmutabilidad que no cambia. Y el nuevo nacimiento da énfasis a eso, que al venir Jesús, nosotros estamos nuevamente conectados con el mismo propósito. No hay otro, no es plan B. Estamos conectados con el mismo propósito que estaba en el principio y que de hecho Efesios dice antes de la fundación del mundo. Eso solamente, hermanos. Quería acotar. Bien. Leo, ¿quieres acotar Eh, algo? Yo pensé que, bueno, lo que Nicolás habla igual es verdad, como que en principio uno se va como apartando en base a los errores que va cometiendo y no, pues no es así. Todas las mañanas tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, eh, de claramente también tener un alma humilde en el sentido de confesar nuestros pecados con nuestros hermanos también, además también de confesarlos con el Señor, pedirle también al Señor que nos vaya guiando, nos vaya, entre comillas, dando también el discernimiento de pecar, porque uno no siempre se da cuenta que está pecando. Yo pienso que también ahí es un punto importante, el tener discernimiento del pecado. Por ejemplo, no sé, muchas veces, por ejemplo, que son cosas muy mínimas como hablar mal de una persona o hablar a espaldas de otra persona o que son cosas que quizá uno en el contexto como lo que hablábamos antes de los pecados, ya yo no he asesinado, yo no he, entre comillas, no he hecho ciertas cantidades de pecados, que no he robado, pero sí, por ejemplo, he hablado mal de otro hermano, sí, por ejemplo, miro con desprecio o desacredito a otro hermano, y eso también es un discernimiento del pecado. Hay que tener discernimiento de que nosotros también tenemos que tener una imagen que es el Señor. Y no creo que el Señor de pronto haya caído en esos pecados porque Él fue perfecto. Ahí dice la palabra que Él era agradable en todo aspecto al Señor. Entonces yo pienso que también eso es parte del tener un alma humilde. Y eso es lo que también cuesta. Lo que cuesta y el desafío que tenemos a diario es de tener un alma humilde, porque ya muchas veces sabemos, comprendemos cuáles son los pecados, lo hacemos también, bueno, pedimos perdón, pero hay muchos otros pecados que de pronto no tenemos el discernimiento y no tenemos la forma, más allá de mirar a Cristo, de darnos cuenta que estamos haciéndolo. Entonces, yo creo que, bueno, para mí, al menos en mi caso, leer el Evangelio igual me ha hecho comprender en base a quizás lo que también cuando voy a querer reaccionar a ciertas circunstancias o a ciertas motivaciones o ciertos momentos, también tratar de mirar a Cristo. Así también como quizás interpelar a un hermano, así, o quizás querer decirle a alguien que está haciendo mal, también ver también la paja en el ojo mío también, no solamente en el ojo ajeno. Y también, obviamente, yo pienso que lo complicado es eso, lo complicado está en mantenerse en santidad, mantenerse con la mirada en el Señor y también mantenerse humilde, que eso es lo complejo. Y yo pienso que también el desafío que tenemos también las personas que venimos del mundo, que venimos también, la forma también de matar al antiguo hombre también, porque el antiguo hombre era completamente, entre comillas, como ególatra, era un hombre también que simplemente se basaba en sus propios fundamentos y no miraba la imagen de Cristo. Al menos yo me quedo con que, claro, el Señor siempre le agradó, Cristo siempre le agradó a Dios. Bueno, también son uno, pero también así nos vino también a mostrar el camino, nos vino a mostrar la forma en cual se llega al Señor. Y también demostrar también que ahí dice, pues, encima que se humilló hasta los más bajos, bueno, también dice en el libro de Jorge,
dice que llegó también, él le limpió en el último momento, bueno, le limpió los pies a sus discípulos, o sea, ya de llegar a ser hombre, después llegó a la parte más baja de ser hombre, ni siquiera es que es como que, como bueno, como dar el ejemplo, por ejemplo, de que era de que tú, por ejemplo, no te convertirías en una hormiga, o no te convertirías en un perro, porque claramente tu condición de hombre, de humano, te eleva sobre ello. Pero el Señor hizo eso. O sea, el Señor, de su condición de Dios, de su condición de poder tener todo el poder, bajó a ser hombre y después de ser hombre se humilló más todavía y bajó también al nivel de ser obediente hasta la muerte y también y hasta muerte de cruz, que es la peor muerte que cualquiera se puede imaginar. O sea, estáis hablando de un nivel de humillación y que ni siquiera, y era muy distinto a nosotros, a nuestra realidad. O sea, estáis hablando también de un hombre que fue, entre comillas, fue perfecto, fue justo, fue glorificado hasta lo sumo, por lo mismo, por su calidad, por su calidad. Entonces, yo pienso que ahí también está el verdadero desafío, el ser humilde, el ser ubicado, el darte cuenta que el tener discernimiento del pecado, el tener también discernimiento de que también el Señor nos dejó un camino y nos, entre comillas, como que nos alivianó la cancha porque nos dio un modelo y además nos dio una explicación de por qué Él llegó a eso, a ese límite de la humillación, a ese como, entre comillas, como expresión máxima del amor, en el cual también nosotros de pronto por amor no hacemos ni la mitad de lo que el Señor hizo por nosotros. Por amor ni siquiera sacrificamos ni la mitad de lo que el Señor sacrificó por nosotros. Entonces, la expresión máxima del amor es eso, es ser humilde, el humillarse, el también reconocer, el darse cuenta de los errores, el tratar de cambiar los errores. Esa es la expresión máxima del amor, opino yo. Y es la que también el Señor nos enseña, nos modela. Y ahí no sé qué piensan los que... A ver, parecía igual importante lo que dices, po. Me quedó así lo que dijiste sobre Dios. Imagínate el mismo creador Claro, que creó a Adán, al desobediente, vino a mostrar obediencia, vino a mostrar una calidad de vida. Y me traía a memoria una palabra que está en Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Ahí hace la diferencia también del Adán y del postrer Adán. De por medio de su desobediencia fuimos todos constituidos pecadores, fuimos todos constituidos de una sola raza, pero por medio de la obediencia, que es lo importante, creo que marca Jesús, lo que más marca en la obediencia, en la sumisión. Eso es lo que hablaba Nicole de sujetarse también cuando uno toma la decisión también de discipularse, está reconociendo a la otra persona que necesita, está reconociendo a la otra persona que necesitas avanzar y no es por ti solo, es por medio de la persona que también el Señor ha puesto en la vida de uno. Muchas veces yo cuando empecé me costó, po, me costó mucho, pero cuando entendí, empecé a entender, empecé a querer de Cristo y mi crecimiento vino por medio de sujetarme a consejos, de sujetarme a los consejos que habla en Isaías 46:10, po, los consejos que anunció lo por venir desde el principio. Esos consejos me fueron ayudando a mí, me fueron llevando a poder nacer de nuevo, porque sin sumisión, sin humillación, era imposible poder llegar a un nuevo nacimiento, era imposible poder llegar a esa raza espiritual, porque iba a seguir teniendo esa raza terrenal si no entendía lo que era primeramente sujetarme y estar sumiso a bajo consejo, bajo a la palabra, no bajo a un hombre, sino bajo a la palabra.
sino bajo a una persona que también veo a Cristo. Entonces, lo que dice Nicole igual es importante, el poder reconocer que no somos nada y entrar a sujetarnos a sus consejos, no por mi propia sabiduría, sino por la sabiduría de Dios. Así que el estar en esa condición de hombre, el humillarse a sí mismo, va siendo un reflejo de también entendiendo a Cristo, entendiendo el reino, entendiendo a Jesús, viviendo como Él, no viviendo como un hombre. Es imposible humillarme si estoy bajo esa naturaleza. Amén. Entonces deja bien marcado las dos naturalezas para poder humillarnos, para poder vivir como Cristo se humilló, como Cristo vivió como siervo. Es siervo, o sea, una persona que vino solamente a servir. ¿Y cuántas veces a nosotros nos cuesta servir? Pues nos cuesta bastante, nos cuesta, porque a veces siempre hay crítica, siempre, a veces estamos sirviendo y hay crítica. Amén. Entonces, con el nuevo hombre, con el espíritu edificante, se va todo eso, se va porque uno lo hace por amor a Cristo, porque entendió el reino. Eduardo. No, Parte al- solo decir que tuve la apreciación que al final lo llevamos demasiado a la aplicación personal nuestra, como en lo que es práctico. Al final fue como hemos estado conversando, un poco más práctico de nosotros. Pero el objetivo, ejemplo, de esta lección es de entender la inmutabilidad de Dios, del sacrificio de Cristo, de la diferencia entre Cristo con Adán. Entonces, al final está bien aplicado para nosotros, porque nosotros nos vemos reflejados en estas palabras. Pero la gloria, ejemplo, aquí de este tema de la inmutabilidad es de Dios, porque el otro ya entra el tema del cuerpo, de sujetarnos uno a lo otro, de la vida en la iglesia, pero aquí hay que dejar bien claro la diferencia entre lo que es Cristo y Adán. Más que nada, yo solo quería volver como ahí. ¿Puedo decir algo ahí? Sí. Es algo súper breve, que frente a esta obediencia hasta la muerte de Cristo, y si nosotros hacemos como Jesús, ese llamado de hacer como Él, de vivir como Él, de elegir lo que Él dice, también a lo que antes decía quizá al final Oscar, que como los consejos de Dios, la palabra de Dios, siempre vamos a agradar al Señor y eso tiene bendiciones. No las buscamos, pero hay añadidura igual. Y si hacemos lo del viejo hombre, lo de la carnal, también hay consecuencias. Entonces, claramente vuelvo a llevarlo quizá a un área práctica, pero yo por eso como que quedaba así, como decía, como que todo cobra tanto sentido, es tan importante ver esa inmutabilidad del propósito de Dios, porque son como pequeños, quizás puedo ver ahora así como cada vez que lo estudiamos, lo leemos, vuelvo a ver algo diferente, quizás muy pequeño, pero muy importante. ¿Cómo es esa inmutabilidad del propósito en nuestras vidas? Y ahí también valoro todos los comentarios, porque también cuando estaban hablando de la humildad, sí, yo le decía así a Eduardo, hemos conversado, siempre conversamos, y pucha, qué valoro, qué importante, qué valorable es, creo que es lo más valioso que un hombre pueda tener en la tierra, es la humildad, no hay nada más. No hay nada más. Y Cristo es eso, o sea, Cristo es igual a humildad. Entonces, eso, como que en esta inmutabilidad del propósito, puedo destacar así fuertemente esa admiración obviamente profunda y total en esa humildad que nos refleja Jesús constantemente, y que nosotros tenemos un desafío enorme todos los días de nuestra vida para ser así. Es el desafío práctico. Sí, sí. Y ahí yo decía, claro, si nos quedamos con el otro ejemplo del primer Adán, no, pésimo. Consecuencias todo el fácil. Y el otro ejemplo es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo no admirar eso? ¿Cómo no querer eso? ¿Cómo no sentir ese desafío y ese fuego por ser un poquito más como es Cristo? Siento que esta lección nos lleva en un 100% a mirar a Cristo.
nos llevan un 100% a entender a Cristo, porque está diciendo que por Cristo esto fue inmutable, porque Cristo viene a la tierra, se hace hombre. Entonces ahí aplicaba lo que habló el Leo de Mitián, cuando Mitián habla de ese ejemplo de Jesús la hormiga o Jesús un perro, es el sacrificio de Cristo, po. Lo otro, nosotros, a medida de entender esto, tiene que venir una práctica. Pero ahí, de nuevo vuelvo a eso. Aplicado ya para nosotros, eso es otro tema. Que tenemos que vivir así, es real. Sí. Pero aquí tenemos que glorificar a Cristo, ver su sacrificio, amar lo que Él hizo, porque hoy día estamos acá por su sacrificio en la cruz, por su obediencia, no la nuestra, por la obediencia de Él, por su muerte, y eso es tremendo, es glorificar a Cristo en todo esto. Sí, Solo miremos a Jesús, porque cuando lo miramos vamos quedando así como wow, y ahí se nos va cayendo el antiguo hombre, el viejo hombre, sí. Así como, ya, vamos. Hay que pegarle unos ahí para que se vaya. Miremos a Cristo, avancemos con Él. Pero eso, hermano, bueno lo que se ha compartido hoy día. Excelente, Oscar Lagos. Dan ganas de adorar al Señor. Esta semana a Oscar Lagos le toca pesado porque comparte el domingo también. Oye, bueno, a medida que iba hablando, como que igual fui entendiendo más la última parte, porque claramente lo centramos en nosotros. Pero a medida es parte, que... hermano, es parte. Sí, no, claramente, pero siempre llevarlo a la inmutabilidad. Y ahí sale una parte del sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cachai? Sí. O sea, como que me imaginaba, porque ahora me empiezo a imaginar ya, empiezo a hacer tus técnicas, empiezo a imaginar así, y como que Dios crea al hombre y esto quería, esto quería de Adán, lo que sale en Filipenses, que se humille. A la final él ni se humilló, no se sujetó, no bajó, no se despojó, no, a pesar de esa condición, quiso ser como Dios, sí, quiso saber el bien y el mal. O sea, claramente aquí nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que no hay que hacer. Lo que no y lo que sí. No, aquí nos muestra lo que hay que hacer, en base a la palabra, lo que tenemos que hacer, humillarnos, despojarnos, a pesar de nuestra condición, bajar, ser un siervo, servir. Eso. Ahí está todo. Entonces, por eso al principio dice que tengamos ese sentir, porque cuando dijo la Betty un sentir, sí, es el sentir que tiene que haber en nosotros para cumplir el propósito de Dios, que es inmutable, porque nunca cambió, es sentir lo que sintió Cristo Jesús, y para tener ese sentir, tenemos que mirar esta lección, porque nos habla todo el rato de Jesús, el centro. Nos hace enamorarnos, querer contemplarnos, nos apasiona, ¿o no les pasa? Sí, como dijo el Leo, como, wow, sí. Como que te explota la cabeza. Sí, yo pensé, efectos de Eduardo. Efectos artificiales. Él tiene los sonidos, yo solo pongo los. Claro, yo todavía no llego a eso, estoy en la imaginación todavía. No, de repente la imaginación es tanta que te mandáis los efectos así tú solo. Yo me los mando solo, me imagino así como, No, a mí se me imaginó así como... Son diferentes apreciaciones, igual que los apóstoles. Entonces, algunos hacen efectos especiales,